Tal, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Valor de Cambio, una vez por semana, cada 7 días, aquí desde la pantalla de Canal 4 de Cable Hogar, tratando de reflejar lo que ocurre en Rosario, en la región y el país en materia de economía, de agro, de negocios. Enseguida nada más vamos a hablar con Miguel Samarini, el concejal socialista que ha recogido el guante de una iniciativa del Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria respecto de las comunicaciones con teléfonos celulares, que se cortan, que no se pueden efectuar directamente. La falta de antenas es lo que ocurre en este sector. El Consejo ha generado un ámbito para que las empresas, las entidades defensoras de los consumidores y las autoridades locales se sienten para encontrarle una solución, que es ni más ni menos colocar más antenas. El Consejo fue uno de los pioneros a nivel nacional con una ordenanza al respecto. Vamos a hablar con un emprendedor local también, un cervecero artesanal que ha desarrollado dos estilos que casi no se conocen en nuestro país. Uno de ellos es de calabaza, una cerveza de calabaza. Va a estar aquí contándonos su historia y vamos a hablar con Juan Faciano, de la cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores de biodiesel, un sector que dinamiza el interior del país, que genera empleo, que ayuda inclusive al medio ambiente y que está para más. Vamos a hablar con él, a desmenuzar este sector con Faciano. Sobre el final de nuestro programa, como siempre, Daniel Maggiolo, hoy con los números de la provincia, los números de exportación de la última década en Santa Fe. Breve presentación y estamos con nuestro primer invitado. Bien, damos inicio al primer bloque, como les decía en el arranque de este programa, y vamos a hablar de la telefonía celular, con la que todos tenemos problemas a diario, comunicaciones que se cortan, comunicaciones que directamente no pueden llevarse a cabo. Aquellos que trabajamos en los medios lo sufrimos inclusive en nuestro trabajo a diario, comunicaciones que se cortan haciendo radio, entrevistas que quedan truncas. Y vamos a hablar de este tema con Miguel Samarini, el concejal que ha recogido el guante de una iniciativa del CESIAC, del Centro de Estudios y Acción Comunitaria. ¿Cómo le va, Miguel? Gracias por venir. Un gusto, un gusto. Gracias por venir. Cuénteme el ámbito que han generado en el Consejo para debatir sobre esta problemática. Nosotros hace más de un año generamos un espacio como mesa de diálogo que está conformado por distintas organizaciones defensoras de los usuarios y consumidores, entre los cuales está el CESIAC y también está la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y otras redes, también por supuesto los concejales, la CNC, que sería el organismo de Contralor que representa al Gobierno Nacional, y por supuesto las empresas que están nucleadas en una cámara. La síntesis de todos esos encuentros es que ha mejorado el modo que está interviniendo en la garantía de los servicios las empresas en cuanto a las tecnologías, pero no así en cuanto a la instalación de antenas. Para ser sintético, si nosotros resumimos el problema del mal funcionamiento de los teléfonos móviles en la falta de inversión en antenas. Ese es el principal problema que tenemos, con lo cual todo lo que se está ofreciendo actualmente, como inclusive tecnología 4G, no va a poder ser garantizado en la medida que no se incorporen más antenas. Hay proyectos presentados por las empresas y hay proyectos presentados recientemente por el Centro de Estudios de Acción Comunitaria, que es CESIAC, justamente. Hay una ordenanza vigente que es del año 98, que fue actualizada en el 2008, pero han cambiado a partir de ese año muchísimo, se puede observar. Estamos en el 2015, en 7 años, imagínense la cantidad de tecnología que ha incorporado al mercado las distintas empresas, pero no así en antenas, siendo que en el mundo se observa un modo de instalación de estas antenas muy superior, que no las podemos ver en una cantidad importante en la ciudad de Rosario, y ahí radica el problema. ¿Qué es lo que dice esta ordenanza que me hablaba recién? Esta ordenanza fundamentalmente apunta a la actualización para ir acorde con las tecnologías vigentes, porque cuando se hizo la primera ordenanza en el 98,
era frente a la existencia de aquellas antenas que ustedes recordarán, que ahora están terminantemente prohibidas, que son las arriestradas. ¿Se acuerdan aquellas que se construían con una base ancha, piramidal, con riendas, que después desaparecieron? Aparecieron los monopostes, que se permitieron solamente en determinados lugares, no así dentro de las avenidas, no así en los patios de escuelas ni clubes, y toda vez que el vecino se ampara en una ley 10.000 y la justicia ordena el desmantelamiento de las mismas, eso prospera. O sea, es difícil instalar una antena, pero hay que ir acorde con lo existente. Hoy se habla existente en el mundo. Hoy se habla de antenas que no pasan los 80 centímetros de alto, que pueden ubicarse en postes, paradas de colectivos, en los grandes edificios. Hay que invertir. Si hay dificultad con la ordenanza vigente, nosotros nos ofrecemos a partir de estas iniciativas a estudiarlas, pero cuidado que si no decimos la verdad a los usuarios, van a ser burlados más de una vez, porque se dijo 50 antenas se van a instalar en Rosario. Solamente se presentaron viabilidad para 19, de las cuales solamente 3 se instalaron. Cuidado con que hay carpetas a veces que se presentan con viabilidad, pero distan mucho de encuadrarse dentro de lo existente. Yo no vine invitado por ustedes a hacer una crítica fácil a las empresas, de ninguna manera. Digo, existe la oportunidad de que trabajemos, por supuesto tiene que estar la Intendencia Municipal también en la mesa, porque es indispensable que el organismo habilitador, que es el programa Antenas de la Municipalidad, esté en la mesa. Pero si hay voluntad, nosotros estamos dispuestos a profundizar lo existente, actualizarlo, y ya tenemos compromiso de la Secretaría de Comunicación de la Nación y la de Asuntos Municipales, porque ambas están comprometidas en un nuevo organismo que ha sido creado recientemente, que agrupa todo lo existente, todo lo que tuviera que ver con Contralor de las empresas, de su funcionamiento, la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, también otras secretarías que tenían que ver con eso, todo lo que tiene que ver con la televisión digital, que también trae un avance tremendo. Todo eso va a estar dentro de un solo organismo. Ese organismo estaría dispuesto a venir a la ciudad de Rosario a producir reuniones para que avancemos. Muchos preguntaron, ¿pero qué hace el Consejo Municipal en esto? Bueno, es el autor de la ordenanza de 1998, que fue la primera que existió en todo el país, para que las personas que sufrían los riesgos de una antena que podía caerse, y de hecho que se cayeron varias, y todas aquellas que generan preocupación con respecto a la emisión de radiaciones, también se requiere la intervención del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud Municipal. Siempre con lo que la Organización Mundial de la Salud está indicando al respecto. Rosario está muy actualizada en eso. Acá se está monitoreando todo el tiempo lo que es la emisión. Digo, por ese lado, puedo decirles que por la intervención de las autoridades pertinentes, Rosario no tiene ningún inconveniente en cuanto a la emisión de radiación. Está monitoreado todo el tiempo. ¿Qué le hace falta entonces? Inversión en antenas para resolver este problema. Si no, las comunicaciones no van a mejorar. De hecho, todo lo que se actualice internamente en cuanto a lo que las empresas dicen, mejoramos en cuanto a las celdas existentes, todo eso con los aparatos que están viniendo, todo eso está muy bien, y la atención a los usuarios que se hace de manera más personalizada, los que se hace telefónicamente, sí, nosotros hemos comprobado que se ha mejorado mucho. Pero si no se instalan nuevas antenas, esto no va a cambiar. Queremos ser
muy terminantes en ello. ¿Hay y previsto... el modo de hacerlo es que se actualice la ordenanza. ¿Hay previsto alguna nueva reunión? Sí. Nosotros ya hemos hecho la recepción del proyecto que presentó el CECIAC en el Consejo, por lo tanto ya tiene estado parlamentario. Sí. Hicimos una reunión con la Oficina de Defensa del Consumidor, que es un organismo que depende del Consejo, y la CNC, sí, que es Iván Durigón, el responsable en Rosario. Y ahora nos hemos comprometido a convocar para fines de julio, no estoy seguro si quedamos para la última semana de julio, 1 de agosto, que venga el organismo nacional y nos ponemos de acuerdo. Pero tiene que haber una férrea voluntad. Ustedes saben que es un negocio fenomenal, sí, la telefonía celular. Y creemos también que va a haber de parte de organismos nacionales, va a haber mucho compromiso en esto. Dista de votarse la ley de servicios públicos para la telefonía móvil, porque esa sería la solución, pero yo no veo que eso a corto plazo ocurra. Mientras no es ley nacional, ¿qué hacemos? Nos ponemos a trabajar en la ordenanza local, actualizarla, que no es lo mismo decir la voy a flexibilizar, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, podemos avanzar. También necesitamos el compromiso de ustedes, los medios de comunicación, para que le estemos diciendo al usuario de que esté confiado en lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a informar todo el tiempo, no va a haber acuerdo en la medida que las empresas no se comprometan en un plan de inversiones. Bien. La última, Miguel, y lo saco de este tema. Lo que está discutiendo el Consejo por estos días, que tiene que ver con la actualización en la tarifa del transporte. ¿Sale esta semana? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo está viendo? Lo veo difícil al día de hoy. El miércoles por la mañana la Comisión de Servicios Públicos, que es la que se ocupa puntualmente de este tema, antes de producir el dictamen y llevarlo al recinto, todavía lo veo que tiene mucho por hacer, mucho por trabajar. Habitualmente yo percibo algunas cosas, creo que estamos todavía lejos. Me parece que todavía no veo la posibilidad, mucho menos en transporte urbano de pasajeros. Si hay alguna posibilidad de acuerdo, podría darse en taxis, pero a este día lo veo muy difícil. Bien. Gracias por venir, Miguel. A ustedes, muy amable. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Valor de Cambio. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Segundo bloque de Valor de Cambio. Les decía en el arranque de nuestro programa de hoy que íbamos a estar hablando con un emprendedor local. Es Esteban Slimovich. Es un emprendedor de la cerveza. En reiteradas oportunidades hemos compartido charlas aquí en Valor de Cambio con emprendedores de este rubro, cerveceros artesanales. Con un adicional. Ha hecho una cerveza de calabaza, que es algo que en primer término suena algo raro. Esteban, ¿cómo te va? Gracias primero por Gracias por venir. Y sí suena algo raro, porque cuando nosotros con mi socio, con el que hacíamos porque se abrió por cuestiones particulares, está de receso por tiempo que él determinará, cae en nosotros la receta de la cerveza, porque medio aburrido de los estilos tradicionales que vengo haciendo hace 10 años. Hace 10 años que hace cerveza. Hace 10 años, pero por mero hobby. Ajá, ¿y para consumo propio, decías? Propio, y de un grupo de aduladores que nos persiguen para ver si obtienen algo. Y que de hecho para eso uno la hace. La satisfacción que uno tiene es hacer algo que a uno le gusta y a un pequeño grupo. Sin duda. E indagando y experimentando con algunas recetas desconocidas para nosotros, cae a nosotros la receta Pumpkin, que no teníamos mucha referencia porque no es un producto que en Argentina se consuma. Si bien es el estilo de cervezas tradicionales que más se vende en Estados Unidos, porque es original de Estados Unidos. Mira vos. Los ingleses que van a Estados Unidos inmigrando se encuentran que en Estados Unidos no tienen malta para hacer buena cerveza. Y yo creo que era un ataque de desesperación por tomar algo. Agarraron los zapallos. Empezaron a probar con elementos locales y encontraron que el zapallo tiene mucha azúcar fermentable que produce alcohol, y empezaron a hacer un mix. Agregado de canela, jengibre, nuez moscada, todo de la receta original. La armamos acá medio sin saber nada de la historia de la cerveza, y cuando la preparamos, la probamos, gustó. Esto es raro. Desde ya que gustó. Sí.
pero casi nos obliga a redefinir el propio concepto de cerveza tradicional que uno tenía, que era la línea de las rojas, de las rubias, de las negras. Las negras. Y esta cerveza, como que cuando la empezamos a compartir con el resto de la gente, también encontraba en ella cierta sorpresa, desde ya positiva en ello, y que un amigo que tiene una vinería me dice, tráemela que la vendemos, yo no la tenía inscripta. Ajá. Amigos también que tengo del área de economía solidaria de la MUNI, que la habían probado, dice, flaco, anotala y vamos a las ferias, a todas las cosas que hace la municipalidad. Bien. Para dar a conocer los productos de los emprendedores. Y bueno, y así fue que había que pasar a hacer el pequeño salto que acá se requiere para pasar lo que es la cerveza casera a la cerveza artesanal. Hace 10 años que me dijiste que haces cerveza. Cuando Sí. arrancaste por aficionado que sos a la bebida, supongo. Con un amigo con el cual siempre nos gustaban los estilos de cerveza artesanales. Sí. En un viaje por el sur de Argentina, donde el sur y Córdoba eran los que hace 10, 15 años arrancan. Con esto, en estas zonas más novedoso. Empezamos a probar, sobre todo en el Bolsón, que hay una famosa feria, la que se conoce como Feria Hippie, donde había productores locales que hacían, y probando varias que se ofrecían en esa feria, con a nuestro criterio un común denominador, que eran caras y feas. Entonces, reitero, hace 10 años, según nuestro concepto, no quiero hablar mal de la gente que labura de eso, por favor, que se me entienda. Sí. Y en ese contexto, con este amigo, el Pacha, que bueno, doctor en química, vale la pena aclararlo también, dijimos, algo tenemos que hacer en Rosario a la vuelta. Y volviendo de eso, hace 10 años, empezamos a contactar los pocos que en Rosario hacían. La verdad que era un buen clima, porque buena gente, nos abrió sus puertas, nos facilitaron insumos, consejos, sugerencias, y así arrancamos con los primeros estilos, que eran porter o alguna Irish, que son de la línea. Igual para consumir siempre entre amigos. Siempre para nosotros, porque eran equipos muy chiquitos, entonces uno terminaba sacando 20 litros de una tirada. Claro. Y bueno, pasó el tiempo, me separé de mi amigo Besser, tuvo que ir por cuestiones familiares. Empiezo con Ramiro, que fue otro de mis socios, quien está ahora, llamémosle, de licencia, y con él empezamos a profundizar en algunas recetas, a interiorizarnos, porque, a ver, este es un hobby que te lleva, difícilmente vos te quedes en el estado donde estás. Claro. Te lleva a querer aprender más, a perfeccionar algunas técnicas, a descubrir nuevos estilos. Y ahí es donde cae la Pumpkin y la Weiss. La Weiss es de trigo, que es una vieja también cerveza de Centro Europa, que tiene su historia también cómica, porque bueno, el trigo era valioso y hasta era un insulto usarlo para hacer cerveza. Ahora, con los pasos de los años, se ha generado un estilo muy particular con la de trigo, con la Weiss, y también nos gustó salir al mercado con la Weiss y con la Pumpkin, que son cervezas que de hecho no hay acá. Yo no sé si no hay porque a la gente no le gusta, o no sé si no hay porque siempre se mantuvieron dentro de esos esquemas, que es la gran pregunta que nos estamos tratando de responder en este momento, llevándosela a referentes, a que la prueben, a que nos digan qué les parece, y gracias a Dios va bien, está muy bien catalogada por la mayoría de la gente que la probó, que de hecho sabe más cerveza que yo. Entonces, por eso confío en ese tipo de gente a la hora de valorarlo. ¿Cuándo la inscribís y la comenzás a comercializar? Los trámites de inscripción empezaron sobre fin del año pasado. Hace poco. Hace muy poco. Incluso cuando, reitero, de una vinería, que eran unos amigos míos que me la pedían y vení, yo no sé ni marca teníamos. Y bueno, haciendo, digamos, filosofía, analogía y volando un poco la marca Bering, el concepto de Bering, que es ese choque de dos mundos, de dos continentes, que es quizás el origen de la Pumpkin. Es el conocimiento europeo con las materias primas americanas, y uno se figuraba el Bering como el lugar de contacto de esas dos culturas, aunque de hecho iban por el Atlántico y no por el estrecho de Bering. Pero bueno, el concepto sale desde ahí, de la marca, que bueno, había que ponerle. Bien. Y marzo de este año, abril, ya teníamos los estilos aprobados, la marca registrada, y ahí es donde empecé a llevarla a unas vinerías de amigos, y realmente la reposición andaba, la gente se sorprendía,
de una me dicen que cae un loco que vive comprando, porque el tomador de cerveza artesanal difícilmente se fidelice con un estilo. El motus del que le gusta eso es probar la cantidad de etiqueta que pueda. Sí. Y cae un loco a la mañana, compra una, vuelve a la tarde y compra 6. Claro. Un buen indicio. Es la sorpresa que nosotros queremos generar con una cerveza que no hay, que de hecho es buena, y tratamos de, o por lo menos de mi parte, seguir los consejos que me han dado algunas personas que sí saben de esto, que está buena y no pierdas la calidad. Claro. Porque si yo trato de masificar esto, por ahora no me va a servir en este momento. Así que estamos produciendo muy poca cantidad, pero la recepción ha sido muy buena. Estamos por hacer en breve un lanzamiento del producto, por lo menos para darle otro tipo de notoriedad. Ya hay muchos medios amigos que se han hecho eco como vos de esto. La verdad que en parte me sorprende, tanto como la cerveza ha sorprendido a mucha gente. ¿Podés seguir produciendo, Esteban, como venías produciendo, o has tenido que disponer de algunos cambios para incrementar un poco el volumen? De hecho, que el paso de la cerveza casera a la cerveza artesanal requiere, digamos, 3 cualidades, que es primero una profundización en el conocimiento técnico y práctico. Sin duda. Segundo, un mejoramiento del equipo. Y tercero, la cuestión legal y la marca y la disposición de salir a vender. Esos 3 pasos son los que traté de cumplimentar. No aumentar mucho la producción, porque mi temor en esa instancia era perder la calidad del producto que yo le estoy dando y por la cual está siendo valorado en este momento. Así que quizás uno resigna parte de la masividad del producto, pero espera y pretende que esa calidad que uno le está dando siga siendo reconocida, pueda perpetuarse, sin desmérito de quienes producen en masa, ¿no? Obviamente. Incluso los microproductores, etcétera, pero esta es la situación en la que yo me encontré ahora, y por ahora la vamos a mantener. Vamos a esperar que pase un tiempo prudencial, analizar un poco más en frío la situación y después ver qué... ¿Cuántos litros estás produciendo hoy, Esteban? Y mensuales, 200 litros. 200 litros. ¿Todo en presentación como las que trajiste aquí? Por ahora sí, porque es lo más, digamos, lo más masivo que yo puedo hacer. Bien. Tenemos dentro de los planes aumentar de escala, ya sea en producción como en tamaño del producto. Pero si yo quiero que llegue la mayor cantidad de gente para que se conozca, que era mi primer objetivo, que esta marca y el producto sobre todo se conozcan, no le encontrábamos la viabilidad en hacer 660 u otro tipo de presentación. Bien. Así que esto es lo que estamos llevando por ahora. Y además de la de calabaza y trigo, ¿tienen alguna otra variedad? Sí, pero no inscriptas todavía. No inscriptas. Estamos tratando de terminar con digamos, la sistematización de las recetas. Pero reitero, pero no dejan de ser dentro de los estilos que mayormente se consumen hoy. Dentro de las líneas de las rubias, de las rojas o de las negras. Hay una cerveza que es una porter que es muy rica que hacemos, y una Irish Red que es una roja dulce, receta vieja, clásica inglesa, que estamos en proceso de inscripción. Pero no me animaba tampoco a salir a competir con productos que ya existen, con marcas ya instaladas. Claro. Entonces mantuvimos nuestra reserva en ese caso y decidimos salir con esto que no lo tiene todo el mundo. Que no lo tiene nadie. Y como te dije al principio, para responderme yo una pregunta: esto no hay en el mercado porque a la gente no le gusta o porque no la conoce. Por ahora es porque no la conocen. El mercado ya está. La Pumpkin, hay una sola empresa en la Argentina que hace poco me enteré que la hace, que es una empresa del sur, de Bariloche, por lo cual, digamos, estoy en un buen momento y en un buen lugar. El auge en Rosario de las cervezas artesanales es muy interesante, tanto a nivel de producción como a nivel de consumo y conocimiento de la gente. Así que aspiraba a eso, cierta confianza en la gente de que pueda entender esto, que se deje sorprender por un producto que no hay, y no me pauté mayores objetivos que esto. Hay gente que arranca sabiendo que va a ser una industria. Yo arranqué hace 10 años sabiendo que iba a ser algo que a mis amigos les gustaba. Y eso me empujó y estoy en esto ahora. Y realmente con gratísimas sorpresas de todos los lados. Me decías, Esteban, hace instantes,
cuando probaste las cervezas artesanales en el sur, Sí. te sorprendieron por lo cara y por lo feas. Lo caras puede ser... Es relativo. Es sí, relativo. sí, totalmente. El tema de lo fea, puede ser que la cerveza artesanal, al tener quizá una vida útil más corta que la cerveza industrial, esto por ahí influya y pasado el tiempo y de acuerdo a cómo se ha conservado esa cerveza vaya perdiendo todas sus propiedades que la hacen atrayente. De hecho que sí, si vos no la conservás bien, digamos, podés tener errores en la producción o errores en la conservación, en el traslado, en el depósito de la cerveza. O bien, si uno ya con unos conocimientos extras ya sabe detectar si la cerveza está bien hecha, está bien mantenida, está bien todo, pero es fea. No necesariamente por ser artesanal tiene que ser rica. De hecho, porque la receta, al fin y al cabo, uno contempla receta, pero la va adaptando uno a su gusto y a su entorno. Sí. No me gustaron, pero reitero, por una cuestión meramente subjetiva, porque me parecían o muy amargas, o con cero sabor, muy, muy estiradas, lo que fuere. No me gustaron en ese momento, y ahí fue cuando nos hizo el clic, digamos. Bien. ¿Podremos hacer algo mínimamente igual o un poquito mejor que esto? Y fue, digamos, la primera respuesta que hace 10 años tratamos de respondernos en todo este proceso y hasta llegar a esta otra cuestión que es si esto nuevo le gusta a la gente o no. Digamos, son, como te digo, las preguntas que el productor de cerveza se va haciendo siempre para no quedarse en el mismo lugar porque se te va a tornar aburrido. Sin duda. Hoy estás en Vinerías de Rosario, por lo que me has dejado entrever. Bien. Sí, en este momento son 3. Bien. No viene al caso nombrarlas. Le voy a Céntricas. pedir, Céntricas. Céntricas las 3. En el Facebook de Cerveza Bering, que es cerveza artesanal Bering, van a encontrar desde las características de las cervezas hasta los lugares donde las comercializo. Que gente que lo primero que yo hice, tomá, probale, decime que te gusta o no y vemos. Y todos me han llamado el otro día diciendo tráeme. Bien. Así que esa es la modalidad. Y aparte obviamente vendo mucho particular. Gente que me compra directamente a mí. Bien. Sobre todo conocidos a través de redes sociales que estoy funcionando en ese nivel también. Y por ahora son los 4 ámbitos, digamos, las 3 vinerías y las redes sociales. Con lo cual estoy abasteciendo esta pequeña demanda, pero desde ya y afortunadamente en aumento. En aumento, sí señor. Gracias por venir, Esteban. Gracias por invitarme, infinitas gracias, y bueno, y le pido a la gente que apoye este y otros emprendimientos de Rosario, que hay un montón, y que se dejen sorprender por estas cositas que podemos hacer desde acá. Gracias. Vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando con Juan Faciano de la Cámara de Pequeños Productores de Biodiesel, un sector que moviliza el interior del país, y vamos a tomarle un poquito el pulso. Nos va a contar en qué situación se encuentra. Ya volvemos. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Les decía cuando nos íbamos a la pausa que íbamos a hablar de biodiesel con Juan Faciano del Albardón e integrante de la cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores de biodiesel, que están ubicados, se podría decir, casi estratégicamente en el interior del país, movilizando las economías regionales, movilizando pueblos en derredor de las plantas de biodiesel, que nacieron en estos últimos 10 años y van a abastecer a las petroleras, que tienen por obligación que cortar el combustible con un 10% de biodiesel. Juan, ¿cómo te va? Hola, Gaspar. Gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Cuándo comenzaron a proliferar las plantas? En realidad el sector PYME o de los pequeños y medianos productores de biodiesel nace a partir del 2007 con la puesta en vigencia de la ley 26.093, que es la que crea el régimen de promoción para esta industria. Te podría decir que es un sector que nace por y para la ley, ¿no? Por y para. Como bien vos dijiste, la totalidad de las plantas se encuentran a lo largo de todo el país, desde provincia de Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y en la actualidad te puedo decir que son más de 24 plantas, ¿no?
por lo cual uno de los principales objetivos que tenía que la ley, que era el desarrollo de las economías regionales, está muy bien cumplido con esto, ¿no? Por otro lado, lo que buscó la ley, lo que realmente hacen y movilizan estas plantas, es, por un lado, contribuir al desarrollo de la matriz energética, porque están generando energía, en este caso combustible, a partir de una fuente distinta a la fósil, ¿no? Que es, a su vez, es renovable, ¿no? Entonces, desarrollo de economías regionales, diversificación de la matriz energética, contribuye también a preservar el cuidado del medio ambiente, a través de un ahorro muy importante en la reducción de gases de efecto invernadero, y también está la industrialización de un producto primario, que es el poroto de soja, hoy en el estado más avanzado sería, ¿no? De su cadena de industrialización, de poroto a aceite y de aceite a biodiesel, ¿no? Así que un poco estos son los grandes rasgos de esta industria. Bien, y que hoy se encuentra, además moviliza una cantidad importante de gente, directa e indirectamente. Y entre fuentes directas e indirectas de trabajo, la industria del biodiesel es generadora de más de 5.000 puestos de trabajo, de los cuales gran parte de este volumen de fuentes proviene de las pymes, ¿no? Porque son empresas que solamente se dedican y en exclusividad a la elaboración de biodiesel, ¿no? Claro. ¿Lo hacen comprando el aceite, comprando el poroto? ¿Cómo es? En su totalidad, sí. O sea, otro de los rasgos característicos de este tipo de industria, de este sector de la industria del biodiesel, es que ninguna de las empresas es integrada, es decir, ninguna parte de ser propietaria ni del poroto de soja ni del aceite, ¿no? Son compradoras del aceite o en un estado crudo desgomado para su neutralización posterior, previa a la elaboración del biodiesel, o desde la etapa de neutralizado, ¿no? Bien. Pero efectivamente es así. Bien. Es una industria regulada, decíamos, nació por y para la ley, y además está regulada en su totalidad. Efectivamente. Por el gobierno nacional, que es el que dice cuánto tiene que cobrar por el biodiesel que entregan a las petroleras y demás. Contame cómo funciona esto. O sea, a través de la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Energía, es el Estado quien dice, en primer lugar, qué plantas están habilitadas para elaborar biodiesel. Dentro de ese lote de plantas, qué plantas van a tener cupo para abastecer biodiesel al mercado local, que es el mercado automotor, lo que se mezcla, o sea, las petroleras son las encargadas de mezclar el biodiesel con el gasoil y elaborar el producto final, que es el que se comercializa en las estaciones de servicio, ¿no? Y por otro lado también es la encargada de determinar el precio de venta de ese biodiesel para la petrolera, ¿no? Para la petrolera. ¿Esto cómo ha venido funcionando desde su comienzo, desde su génesis? Y la verdad que el comienzo podemos decir que arrancó muy bien, porque allá por el 2009-2010, cuando entra en marcha el régimen, se instauró una fórmula polinómica que era muy transparente y muy clara y muy precisa. Consideraba y ponderaba los costos que tenía la industria y en función de esos costos se publicaba el precio obligatorio para ese mes en cuestión, ¿no? El sector sufrió una crisis muy grande, muy profunda, ya por agosto del año 2012, que prácticamente paralizó la industria, no solamente la industria pyme, sino la industria en su totalidad, y fue a través de la intervención de otro organismo del Estado, por sobre la Secretaría de Energía, y que fue un área de Secretaría de Comercio Interior, Economía, y se creó una unidad ejecutiva de monitoreo, ¿no? Interdisciplinario, que era la encargada y es la encargada de fijar el precio. Bueno, después de mucho luchar, ¿no? Y de mucho demostrar el sector la importancia que tenía ¿no? Y la necesidad de que hubiese precios acorde a los costos y con márgenes razonables de rentabilidad. Por un lado se logró del gobierno una segmentación de los precios, ¿no? Entonces se sinceró un poco el mercado, diferenciando a aquellos grandes productores que también abastecen el mercado local, pero que son integrados, de los pequeños y medianos, ¿no? Con posterioridad a esa segmentación, también se vuelve a establecer una fórmula para determinar y publicar el precio, y esa fórmula, hasta te diría mediados del año pasado, estuvo bien. Lo que pasa es que a partir de la segunda mitad del año
2014 se vuelve a generar una suerte de crisis, ¿no? Por el tema del precio en el sector, pero no por la fórmula, sino por cómo estaba hecho la fórmula, ¿no? Porque es una fórmula donde pondera al aceite, al precio de la materia prima, ¿no? Sí. Que es el aceite de soja, que es el responsable de más del 90-95% del costo de producción. Pero ¿qué pasa? El resto de los costos estaba atado a porcentajes al precio del aceite. Entonces, con un precio del aceite a la baja, pero por otro lado, en un contexto inflacionario, ¿no? Y con costos que suben progresivamente, se generó una ruptura de ese equilibrio. Y es una situación que ya el sector viene atravesando desde finales del año pasado y se ha acentuado aún más en estos meses, producto de incremento de mano de obra, incremento de los otros costos distintos a la materia prima y por otro lado una baja en el aceite, en el precio del aceite, que era lo que determinaba o lo que empujaba el incremento del precio para los otros costos. ¿Esto lo han podido charlar con las autoridades? ¿Se ha corregido? Y en realidad es algo que venimos planteando desde hace un tiempo, no solamente desde ahora, ¿no? Desde antes de que se generara este inconveniente, lo advertimos y fuimos buscando una solución que en realidad es atar la fórmula de precio también al incremento de los costos, para arriba o para abajo, ¿no? Claro. La realidad es que a la fecha no se ha podido corregir. Te podría decir que soy optimista porque no es una ciencia muy grande esto, o sea, yo veo todos los costos que mensualmente estamos obligados a presentar a la Secretaría de Comercio Interior, por lo cual son totalmente abiertos. Por ende es una cuestión netamente de decisión política, ¿no? El cambio, por lo cual, por eso te digo, soy optimista porque no amerita mucho análisis. Pero la realidad es que a la fecha no se ha corregido. ¿Esto complica mucho el funcionamiento de las plantas? Sí, totalmente, porque ya desde hace varios meses prácticamente te diría que todas las pequeñas y medianas elaboradoras de biodiesel están trabajando sin margen o algunas con margen negativo. Por lo cual es una cuestión de no corregirse. Bueno, es obvio lo que pasa, ¿no? Como en cualquier sector de la economía. Sin duda. ¿Cuánto están produciendo hoy estas 24 plantas que me decías, Juan? Estas 24 plantas, el sector PYME te diría que tiene un promedio de elaboración de producción de 50.000 toneladas o hasta 50.000 toneladas, pero vas a encontrar anuales, ¿no? Sí. Vas a encontrar plantas de 12.000, 18.000, 30.000, 36.000, 50.000 toneladas, ¿no? ¿Y esto alcanza para abastecer a todas las petroleras? En realidad el corte automotor a la fecha está, el mandato legal es del 10%, que eso es equivalente aproximadamente a 1.100.000 toneladas, ¿no? Anuales. Te diría que más de la mitad, o hasta me animo a decir el 60% de ese porcentaje lo cubren las pymes. Bien. Y el 40% restante lo cubren los grandes productores de biodiesel, ¿no? Con la capacidad ociosa que ellos tienen. O sea, si bien ellos se armaron por y para la exportación, la realidad es que se les abrió una ventana, un nicho de negocio, que es el cual compartimos, y también proveen y abastecen el mercado local, ¿no? Si bien los chicos y los medianos en los que estás no entienden del negocio de exportación o no están en el negocio de exportación, hoy el negocio de exportación, por conocimiento, ¿sabes?, está complicado, ¿no? Sí, está muy complicado. Para que te des una idea, la capacidad, o sea, los grandes productores de biodiesel, estamos hablando de plantas que tienen más de 250.000 toneladas de capacidad de producción anuales cada una, están funcionando en no más de un 20% de su capacidad, ¿no? Principalmente por cuestiones de la exportación, no por cuestiones argentinas, sino por barreras arancelarias disfrazadas de denuncia de dumping, sí, hechas por la Comunidad Europea, más precisamente por España, por una cuestión de que lo que España pretende es la materia prima y no el producto final, claro, y lo que pretende Argentina, como cualquier país que quiere industrializarse, es exportar valor agregado, claro. Eso por un lado, ¿no? Pero independientemente de que hoy la exportación no está funcionando, también hay una realidad que lo hemos hablado en más de una oportunidad con vos. Hoy el mercado de biodiesel tiene otros nichos distintos al del corte automotor al 10% y al de la exportación, ¿no? Sí. El corte automotor tranquilamente podría ir al 20%, tenemos la generación eléctrica, tenemos el transporte público, el sector agropecuario, es decir, no solo se trata de cortar y vender al 10% o de exportación, ¿no? Sino también
también de desarrollar o de generar algunas cuestiones y definir algunas cuestiones de índole político, ¿no? Para darle previsibilidad a determinados mercados, y casi te diría que las 4 millones y medio de capacidad de producción anual que tiene Argentina, más de la mitad podría quedarse en Argentina a través de estos distintos nichos e incrementando los que ya están vigentes, y también con el tema de la exportación, ¿no? Que si bien el tema de la exportación es algo ajeno a la decisión, ¿no? Argentina también hay que destacar, porque de la misma manera que por ahí criticamos lo que determinados organismos hacen como economía, también hay que destacar lo que otros organismos del Estado hacen, como por ejemplo el INTA, ¿no? El trabajo que ha hecho el INTA en el tema de biodiesel, en cabeza del ingeniero Jorge Gilbert, del INTA Castelar, para demostrar que todo lo que Europa decía sobre el biodiesel argentino es mentira, está a la vista y es de público conocimiento, con solo ingresar a una página del INTA, donde inclusive hasta Estados Unidos, que ahora se abre ese mercado de exportación, gracias que se reconoció lo que el INTA decía, es que, por ejemplo, en materia ambiental, el biodiesel argentino tiene un ahorro versus el combustible fósil de más del 70% en la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es muchísimo el potencial que esta industria tiene para todos los sectores de la economía, no solamente el automotor o el de exportación. Hay un problema, como decías, energético que tiene la Argentina hoy. Absolutamente, no solamente porque diversifica la matriz energética, sino en un país que todavía, o que va en miras de volver a alcanzar la autosuficiencia energética, ¿no? En materia fósil, contribuye, porque además también hay una cuestión económica. Cada litro de biodiesel que se produce y se vende en el mercado interno es un litro menos de un combustible fósil importado, con la consiguiente giro de divisas, ¿no? O sea, no solamente es medio ambiente, sino también es estratégico y hasta de comercio exterior, ¿no? Sin duda, cierra por todos lados. Juan, gracias por venir. No, gracias a vos. Muchas gracias. No, por favor. Vamos ahora con Daniel Maggiolo, su comentario sobre el final de nuestro programa. Estas son las empresas que lo están auspiciando. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gaspar. Buenas noches a todos. ¿Qué has traído para compartir hoy sobre el final? Trajimos los datos seguimos con datos de Santa Fe. El Vale. Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Fundación Libertad sacó un informe que es justamente todas las exportaciones de Santa Fe. Bien. El tema. Hicimos algunos adelantos unos días atrás con respecto a esto, pero tenemos acá buenos datos y son datos buenos para nuestra provincia, que como todo el mundo sabe es muy importante a nivel país y a nivel internacional. O sea, estamos muy bien posicionados a nivel internacional. Vamos tirando algunas cifras como para ver dónde estamos parados en cuanto a exportaciones. Por empezar, hemos crecido bastante. Esto analiza más o menos 10 años de evolución, ¿no? Del 2004 al 2014. Son los datos que hay disponibles. Duplicamos en cantidad de exportaciones hablando en dólares. Estábamos en 7.100 y pico y nos fuimos a 7.000 millones de dólares. Bien. A 15.000 millones de dólares. No es el pico más alto fue en el 2011 con 17.800. Después de 2011 empezamos a caer un poco, pero estaba en un valor muy arriba empezando del 2004, que están muy influido por los precios, pero ahora te lo voy a explicar. A ver. En cuanto a apertura de Santa Fe, la apertura significa el valor exportado sobre el Producto Bruto Geográfico de lo que produce Santa Fe. Estamos primero en todo el país, estamos con un 34%. El total nacional, el valor de la nación es 13%, así que somos una provincia muy abierta hacia el exterior. Vendemos todo lo que, no todo, pero vendemos mucho de lo que producimos. Como te decía, en cuanto a el valor fue alto, pero en cuanto a volumen, ahí vas a ver bien el detalle, porque en el 2014 exportamos 25 millones de toneladas, 25 y media toneladas de producto, pero con respecto al 2004 fue solamente un incremento del 10%. O sea, y por eso te decía que fue muy influido por el tema de precios en cuanto a los productos. De hecho, si hacemos un índice de precio específico para los productos exportados de Santa Fe, ese índice de precio te da un incremento en esos 10 años del 95%. Son precios en dólar incluso, ¿no? Pero un incremento fuerte. Si vemos un poco la composición, qué es lo que estamos exportando, en todo el mundo se divide por manufactura de origen agropecuario, industrial, productos primarios y combustibles.
El gran porcentaje se lo lleva el origen agropecuario, 72%. Exporta Santa Fe, su producción es origen agropecuario. El 17% es origen industrial, el 11% es producto primario y muy poquito de combustible, 0,4%. Si queremos ver la evolución de eso, fíjate vos, la que lidera en el crecimiento fue el origen industrial. Se multiplicó por 3 del 2004 al 2014. Y es mérito propio, porque no fue tanto por precio acá, porque el precio de esos productos aumentaron solamente un 6%. Bien. Los de origen agropecuario se duplicaron, pero ahí sí tenemos un aumento entre el 80 y 90%. Productos primarios igual, se duplicó, y combustible fue el único que cayó, 53% de caída en cantidades. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos recién con Faciano, entre combustible de biodiesel, es que se han cerrado barreras para arancelarias europeas, han hecho que cayeran drásticamente las exportaciones. Pero en Santa Fe, estamos hablando de Santa Fe, sí. La incidencia en todas las exportaciones, ya te dije, 0,4% es muy Bien. Poquito. Así que bueno, estamos segundo en el país porque en el total de exportación del país Santa Fe se lleva el 20%, le ganamos a Córdoba que tiene un 13% y Buenos Aires es mayor porque tiene un 30%. Pero son buenas cifras y nos muestran dónde estamos parados. Es muy importante a nivel internacional, por supuesto, sí. Santa Fe, ¿no? Nos encontramos en 7 días, Daniel. El lunes. Dale. Antes de irnos, vamos a compartir la recomendación de Federico Ferrarini de Canaima, en Mendoza 1776. Esta etiqueta para que probemos esta semana. Bueno, nuevamente aquí en Canaima, en Mendoza 1776, para que Federico nos recomiende una etiqueta para probar esta semana aquí desde Valor de Cambio. ¿Qué tenemos para este lunes, Federico? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más. Esta semana lo que tenemos para recomendarle es el vino del Azul. Es de Bodega El Azul, es el Malbec. Es un vino en el cual su bodega está ubicada al pie de la cordillera, en el Valle de Uco. Tiene la particularidad que los viñedos, cuenta con varios viñedos, entre ellos hay viñedos que tienen más de 50 años, entre los cuales se mezclan para hacer este vino. Este es un vino que le vamos a sentir mucho gusto a frutas rojas, a guindas, ciruelas. Es ideal para acompañar con quesos tipo pate gras, puede ser algún sardo también. No es un vino muy caro. Es un vino de autor, de los que denominamos boutique, como todos los otros venimos recomendando. También se puede acompañar lo que son carnes rojas o carnes bien condimentadas. Está muy bueno. Bien. Es un vino de muy fácil tomar también. Bien. De Valle de Uco. De Valle de Uco, sí. Bien, 1200 metros de altura. El Azul. Malbec, el que recomendamos hoy. Malbec, el que recomendamos. También esta línea está bueno por ahí decir que también tiene un Cabernet y tiene un gran Malbec, que es un gran reserva. Y está bueno. Este es el que recomendamos esta semana. Ahí estaba Federico Ferrarini de Canaima, en Mendoza 1776, con esta etiqueta para recomendarnos, para que pasemos por allí y nos llevemos y probemos en estos días un vino. Nos vamos. Esto fue Valor de Cambio, la apuesta de economía, agronegocios y emprendimientos de Canal 4 de Cable Hogar, que vamos a reeditar, Dios mediante, dentro de 7 días. Será hasta entonces.